Parecía que no iba a ocurrir nunca. El mismo Charles Aznavour bromeó en alguna de sus últimas visitas por esa frase de último show en la Argentina que agregaban los productores a sus visitas, aunque en rigor ese anuncio se había hecho muchas veces y en diferentes lugares del planeta. Hoy, poco después de regresar de una gira por Japón, murió a los 94 años en su hogar de Alpilles, en el sur de Francia. El hombre simpático y entrador, de estatura bajita, de origen armenio pero identificado indisolublemente con Francia y su canción, el de los millones de discos vendidos, el de las 3 esposas y algún sonado romance, decidió llevar su vida artística hasta el final de sus días. Había cumplido 94 años y seguía pisando los escenarios. Había estado actuando frente a un Gran Rex de Buenos Aires colmado en marzo del año pasado, y la muerte lo sorprendió precisamente de gira. Nació en París el 22 de mayo de 1924. Era hijo de Micha y Knar, ambos de origen armenio. Su nombre real era Sanour Barenag Aznavourian Bagdasarian. Y su relación con ese mundo armenio de la sangre fue sólido desde siempre. Adoptó la doble nacionalidad, se hizo embajador de Armenia, fue solidario tras el terremoto de 1989, y defendió su causa cada vez que pudo y en cuanto foro se le presentó. Empezó a relacionarse con el mundo del espectáculo ya desde niño. Su padre tenía un pequeño restaurante de comida armenia en París que frecuentaban muchos artistas. Estudió teatro y canto. Se sumó a la compañía de Pierre Fesnay para la comedia Margot. Ingresó en la escuela de Julien para artistas de music hall. Pero su importancia, en verdad, empezó a forjarse a principios de la década del 40, cuando se asoció a Pierre Roche para escribir y cantar a dúo. En 1947, el cantante George Hulmet les hizo ganar un premio por el tema Haibou. Viajaron a Canadá para una extensa y exitosa gira conjunta, pero después de 9 meses, su socio decidió permanecer en Quebec y Aznavour volvió solo a París. Mistinguett y Maurice Vallier fueron algunos de los que lanzaron sus primeras canciones a la popularidad. Se relacionó además con Edith Piaf, con quien estuvo por 9 años como secretario, compositor estable y algo más. Ya sin la sociedad creativa con Roche, se transformó en un autor muy requerido, para la propia Piaf, G. Sebel, Juliette Greco, G. Aisles Dimances, Eddie Constantin, Ed Bayer, Ed Dormir, o Henriette Ragon Patachou. Y terminó de consagrarse en la década siguiente con su debut en el famoso Teatro Olimpia de su ciudad natal. Su lista de composiciones es enorme, muchas de las cuales se convirtieron en imponentes éxitos internacionales. Biens pleurero creux de Mone Paule, Tutlaise ayer, la muy querida por aquí la mama, Comilstisentose, en inglés y escuchada hasta el cansancio muchos años después de escrita como banda de sonido de la película Notting Hill, son apenas algunas de ellas. La canción y su doble papel como escritor y cantante, terminaron llevándolo al cine. Trabajó en varias películas, sobre todo entre fines de los 50 y comienzo de los 80, en filmes como La cabeza contra el muro, su debut en 1959, Les Dragueurs, Tiren sobre el pianista, de François Truffaut, Un taxi para Tobruk, La prueba de valor, 10 negritos, El tambor de hojalata, que dirigió Volker Stondorf sobre el conocido libro de Günter Grass, Candy et les derniers aventuriers, La montaña mágica, Idis y Marcel, de Claude Lelouch y Yidis Connection, entre otras. Tuvo sendas participaciones en las series televisivas El Paria, en 1985 y El Chino, en 1992. Regresó a la pantalla grande años después para las películas Angelina, 2001, Ararat, 2002, y Papá Goriot, 2004. Y por esos tiempos estrenó también, en el Shaftesbury Theatre de Londres, su espectáculo Lautrec, inspirado en la vida del pintor. Pero por supuesto, seguiremos pensando a Aznavour, fundamentalmente, como autor e intérprete de canciones. En tal sentido, es uno más de los ilustres herederos de una muy antigua tradición francesa que viene de los trovadores, que transcurrido el tiempo enlazó en figuras como Georges Brassens y Jacques Brel, que tuvo ramificaciones en la canción italiana de los grandes festivales populares y que decantó también en España, y posteriormente en América Latina, con ese género que solemos llamar, a falta de mejor concepto, de cantautor. Pero quizá porque la longevidad y una vitalidad que sostuvo hasta el final se lo permitieron, o quizá por su propio deseo de no permanecer quieto,
Aznavour abrió mucho más el juego, y se hizo a la vez prestigioso y popular. Cantó en francés, naturalmente, pero también en muchos otros idiomas, y son muchos los éxitos que hizo en nuestra lengua. Se unió a otros colegas de los más diversos estilos, como Frank Sinatra, y son unos cuantos también los que, aun viniendo de otros géneros, reinterpretaron sus piezas, como Ray Charles, Fred Astaire o Bing Crosby. Hizo jazz con Andrés Ceccarelli, Michel Petrucciani y Diana Reeves, entre otros. Y con una vida atravesada por muchas uniones artísticas, hace unos 15 años grabó un álbum de dúos del que participaron colegas tan variados como Liza Minnelli, Elton John, Plácido Domingo, Sting, Laura Pausini o el cubano Compay Segundo. La lista de premios, reconocimientos, galardones y kilómetros recorridos para actuar en todas partes del mundo es, por supuesto, larguísima. Como lo es, tal como lo decíamos, la lista de sus composiciones. A las ya citadas podríamos agregar, en una enumeración incompleta, Sur ma vie, parce que, après l'amour, avec, les Standesloups, mourir d'aimer, comme ils disent, les plaisirs de modes, ils sont tombés, escrita para el 60º aniversario del genocidio armenio, Gia en Coré, Apaga la luz y, naturalmente, La Bohème, desprendida de su comedia musical Monsieur Carnaval. Curiosidades del mundo actual y de los impuestos. Charles Aznavour pasó los últimos años de su vida en Ginebra, Suiza, junto a su última esposa, Ulla Torcel, con quien se había casado en 1967. Su currículum amoroso dice además que antes había pasado por 2 matrimonios, con Micheline Rugel, entre 1946 y 1952 y con Eveline Plessis, entre 1956 y 1960. Tuvo 6 hijos, Seda, 1946, Charles, 1952, Patrick, 1956, muerto apenas a los 25 años, Katia, 1969, con quien compartió escenario en las últimas décadas, y que por cierto el público argentino conoció muy bien, Misa, 1971, y Nicolás, 1977. A principio de los años 70, seguramente sin imaginar que su vida se prolongaría tanto, había publicado su autobiografía Aznavour para Aznavour, una historia que se demostró incompleta, y al que le quedaron varias décadas